Ojo por ojo, la verdadera historia del grupo Colina, Voces Clandestinas 2. Al correr levemente la cortina del ventanal, el periodista vio un patrullero aparcado frente al edificio. Alcanzó a distinguir a dos policías conversando al interior del vehículo y el sobresalto que tuvo le impidió fijar otros detalles. Después se lo explicaron y, en los días posteriores, también llegó a saber la rutina de ese pequeño departamento: una sala comedor, 2 habitaciones, un baño, una cocina y un patiecito con tendal cuyos focos, a pesar de la penumbra, permanecían apagados durante el día para evitar visitas inesperadas imposibles de ser atendidas por el único habitante del inmueble. Recién en la noche, cuando los otros residentes retornaban del trabajo, las luces se encendían. Otro tanto ocurría con el teléfono. Durante el día ningún timbrazo recibía la atención de una respuesta, salvo que se cumpliese con una clave establecida, 3 timbrazos seguidos de una interrupción y luego un nuevo ingreso de la llamada. Entonces, el único habitante del día, con voz mordida, cortante, decía: ¿quién habla? Esa tarde, el periodista ingresó a ese departamento sin saber dónde se encontraba. Una hora antes, de acuerdo con las indicaciones, esperó en la esquina de las avenidas Arequipa y Santa Cruz la aparición de una camioneta 4X4 con lunas polarizadas cuya puerta trasera se abrió desde el interior mientras una voz le indicaba subir. En los asientos delanteros iban 2 hombres. El que manejaba era fornido, más bien gordo, con enormes bigotes y tenía encendido a todo volumen un disco de Carlos Santana cuyos acordes acompañaba con entusiasmo golpeando las manos en el timón. El otro, de contextura media, tenía un teléfono móvil en la mano y daba las indicaciones. Durante las idas y vueltas en la camioneta, Santana no dejó de tocar, y aparte de una llamada dando aviso de que el contacto se había producido, más un par de frases intercambiadas entre los 2 sujetos. No se habló nada durante el desfigurado trayecto. A poco de llegar, y a pesar de que las lunas no dejaban mayor visión, el periodista recibió la indicación de echarse sobre el asiento mientras el guía hacía una llamada. Ingresaron a un estacionamiento en un sótano y, antes de apearse del vehículo, el encargado de las instrucciones le ordenó caminar con la mirada en el piso. El gordo se quedó al volante embebido en su música. No tropezaron con nadie en el breve tránsito hasta el departamento cuya puerta abrió el guía y, mientras éste ingresaba a una habitación, el periodista descorrió ligeramente la cortina para tratar de ubicar la zona, pero se encontró con el patrullero estacionado apenas a unos metros. Instantes después apareció el mayor del ejército Santiago Enrique Martín Rivas, en ese momento el hombre más buscado del país. Vestía un pantalón negro, camisa celeste y, afeitado y peinado, lucía esa pulcritud en serie de los militares. Saludó con un apretón de manos y, de inmediato, indicó tomar asiento en la mesa del comedor cubierta por un mantel floreado y alejada del ventanal. Hizo un preámbulo sobre los antecedentes de la reunión y las razones por las que accedía a las sucesivas entrevistas que se iban a desarrollar en adelante. El militar sostuvo que el silencio le había causado mucho daño y que el rumbo de los acontecimientos lo convenció de la necesidad de dar a conocer su versión de los hechos. El periodista, al verlo receptivo, aprovechó para solucionar su intranquilidad por la presencia del coche policial. Con una media sonrisa, Martín Rivas contestó: el enemigo también enseña. Abimael Guzmán se escondía frente al cuartel general del ejército. Usted sabe, no existe la costumbre de buscar en los lugares obvios. Luego, en medio de la conversación ya establecida, el mayor percibió que el periodista miraba su rostro con cierta insistencia, como si buscara algo, una señal, un gesto. Avesado observador, el militar cayó en la cuenta y dijo con ironía: ¿quiere ver mi ceja? ¿Está buscando la cicatriz? Con una sonrisa guasona hizo una señal autorizando una revisión de ambas cejas. Mire, busque, no hay ninguna cicatriz. Acto seguido, se puso de pie para hacer notar su pequeña estatura y separando con las 2 manos las solapas de la camisa, dijo, siempre irónico: ¿a usted le parece que este es un cuello de buey, y mi voz le parece una voz imperial? El periodista lo miró asintiendo: ni cuello de buey ni voz estentórea, más bien el físico usual de alguien que mide menos de 1,70 m. Ese es el periodismo ficción, prosiguió el militar, un género muy usado en este país. Era una referencia a una difundida publicación describiéndolo con cuello de buey, voz imperial, e hiriéndose una ceja con un letrero de metal en el escenario de la matanza de Barrios Altos, una de las gravísimas acusaciones por las que eligió estar prófugo. Así inició la charla mostrando su agrado por la esgrima verbal.
En adelante, más de una vez, en las diversas entrevistas, tuvo una actitud provocadora, basada en sus aptitudes para polemizar. Se consideraba, y no le faltaba razón, un buen analista político. Había aprendido a combinar las lecturas militares, los clásicos usuales, Clausewitz y Sun Tzu, con la política y la historia. Lo caracterizaba una memoria de elefante capaz de recordar fechas, datos y nombres con sorprendente precisión, y más de una vez dijo con fastidio: yo no soy ese asesino que han dibujado, ustedes, los periodistas. Soy un militar que peleó en una guerra y cumplió con su deber, ¿o usted cree que a la guerra se va a celebrar misa? El mismo argumento utilizado por los militares sudamericanos implicados en graves episodios de violaciones a los derechos humanos. En esa primera reunión, tras algunas vueltas, empezó su relato. Me fui al extranjero a final de los 80s a estudiar en la Escuela de Inteligencia de Colombia. Quedé en primer lugar en un curso con 24 oficiales de distintos países, segundo quedó un argentino, lo dice acentuando el detalle. Por eso, el ejército colombiano me planteó quedarme como instructor invitado y mi comando me autorizó. Pero, cuando asumió Fujimori, ahí no más. A los 5 meses, en diciembre, me ordenaron volver. No me gustó. Pensé que se trataba de una de dos, o me reintegraban al servicio, y estaba harto porque los años anteriores me los había pasado en las zonas de emergencia, o me llamaban para darme de baja. ¿Por qué de baja? Porque el ejército había apoyado la candidatura de Vargas Llosa, y yo, como integrante del SIE, trabajé en el plan antisubversivo que se le propuso al Fredemo. ¿No es algo paranoico pensar que lo iban a dar de baja?, lo interrumpió el periodista, si usted dice que destacó en un curso internacional. ¿Quién le ha dicho que en el Perú los méritos se respetan?, contestó el militar con el ceño fruncido. Aquí no valen nada, en este país todos utilizan a todos para sacar ventajas. ¿Quién lo trajo de Colombia?, continuó el periodista. Entonces Martín Rivas prosiguió con su relato. Esa fue la sorpresa para mí. En el aeropuerto me esperaban agentes del CIN y me dijeron que tenían orden de llevarme al local de Las Palmas donde el doctor Vladimiro Montesinos. Eso me llamó la atención porque mi obligación era reportarme a mi comando. Llegamos y, efectivamente, en una oficina pequeña, en el viejo edificio, lo encuentro a Montesinos. De entrada me quitó el tuteo con el que nos tratábamos en años anteriores, pasó a ser el doctor y yo el mayor, estableció rápidamente su nivel de autoridad. Me explicó que era asesor directo del presidente de la República y que estaba a cargo de diseñar todo el plan de lucha antiterrorista. Me dijo, ¿se acuerda de las conversaciones que teníamos sobre la necesidad de usar la guerra silenciosa para derrotar al terrorismo? Por eso lo he traído de Colombia, ahora hay luz verde para trabajar en serio. Cuando dijo lo he traído de Colombia, pensé ¿y quién carajo es este para tomar decisiones sobre un militar? Por eso le dije, disculpe, la orden de volver la recibí de mis superiores. Sí, me dijo, fue a mi pedido y se coordinó conmigo, la idea es que usted trabaje aquí en el CIN. Me llamó la atención su propuesta y no me gustaron sus aires de autoridad. Después de esa reunión, me fui de inmediato a la Comandancia General a reportarme como corresponde porque esa es la norma, todo soldado que sale o regresa tiene que despedirse y reportarse con su comando. Allí me explicaron la cercanía de Montesinos con Fujimori y me dijeron que se estaba organizando una estrategia para dar lucha frontal a los terroristas usando la guerra de baja intensidad. Para definir mi situación le dije al general Hermosa Ríos, que en ese momento era jefe de Estado Mayor y al que yo conocía de antes, mi general, ¿cómo voy a ir al CIN? Soy un militar en actividad. He combatido contra Ecuador en falso Paquiza, he luchado contra Sendero, ¿cómo voy a trabajar a las órdenes de un excapitán expulsado del ejército? Mayor, volvió a interrumpir el periodista, más allá de que Montesinos no era un cuadro militar, ¿por qué se negaba usted si eran amigos y ya habían trabajado juntos en años anteriores? Mire, señor periodista, replicó Martín con fastidio, ese tema lo quiero aclarar de entrada porque es otra de las invenciones del periodismo y de los políticos que no investigan pero hablan. Nunca fui amigo de Montesinos. Lo conocí por el caso Callara, por una orden superior que yo cumplí. Puedo decir, como mucho, que alguna simpatía le tuve porque era buen conversador, pero jamás desarrollamos ninguna amistad, y en el tiempo de Fujimori, nunca estuve a órdenes de Montesinos, jamás trabajé para el CIN.
Yo fui miembro del SIE, del Servicio de Inteligencia del Ejército. ¿No tuvo ninguna relación con Montesinos a pesar de que éste lo hizo volver de Colombia? Entiéndame bien, contesta sin esconder su molestia. Una cosa es que mis superiores, aceptando el pedido de Montesinos, me ordenaran volver, y otra muy distinta es que yo haya trabajado bajo sus órdenes. Yo trabajé con el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, la DINTE, el general Juan Rivero Lazo. Jerárquicamente fue así, pero tuvo relación, contactos, participación en los planes dirigidos o coordinados por Montesinos, ¿no es cierto? Eso no lo niego, pero aclaro, por orden de mi comando. Asistía a las reuniones de planificación en el SIN, pero a nombre del ejército, enviado por mis superiores. Además, en ese tiempo yo tenía acceso directo a los más altos mandos por mis conocimientos sobre guerra antiterrorista. Esa historia de mi amistad con Montesinos es falsa, y no lo digo ahora cuando nadie reconoce cercanías con él, eso viene de mucho antes. Soy un militar que combatió al terrorismo porque ese es el trabajo que se me asignó. Yo no he estado en política y menos en corrupción. Y le digo algo más. En una ocasión, me indicaron que vaya a la oficina de Montesinos porque necesitaba hablar conmigo. Me hizo una pregunta, quería saber de manera directa si era verdad que cuando empezó sus funciones hubo un plan para asesinarlo promovido por el anterior jefe del SIE, el coronel Córdoba, y si yo fui el encargado de esa misión. Le dije que tuviera cuidado con las versiones de sus sobones y que se acordara que yo no estuve en el Perú en ese momento, pero que si hubiese recibido la orden de liquidarlo, no estaríamos hablando en esa oficina. Esa era mi relación con Montesinos. Por Humberto Jara. Fuente, Ojo por Ojo. Editado por Pegaso 125.